Hola amigos, buenas tardes. Una de las principales preocupaciones que tiene toda persona que ha pasado por la fase de educar a un perro para que no se orine es el olor que de esa orina desprende nuestro hogar. En este vídeo os voy a explicar cómo hay una serie de remedios caseros, de formas de limpiar el suelo para que podáis eliminar ese olor que francamente es muy desagradable. Os recomendaré en primer lugar cómo tenéis que limpiar. En segundo lugar os diré qué productos naturales y que no cuesten mucho dinero podéis hacer servir, y en último lugar os advertiré de algunos productos que nunca tenéis que hacer servir para limpiar el olor a orín de perro. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la famosa lejía o al famoso amoníaco, que os explicaremos por qué no los tenéis que hacer nunca servir. ¿De acuerdo? Todo eso y mucho más aquí en el vídeo. ¿Cómo podéis quitar el olor a pipí a perro? Bueno, pues quitar el olor a pipí a perro no es fácil, porque aunque vosotros no lo notéis y penséis que de entrada pueda estar limpio, no dejan de quedar restos de olor que el perro percibe. Pensar que la capacidad olfativa del perro es 100 veces superior a la nuestra, de manera que si no eliminamos bien ese olor, aunque de entrada tú a lo mejor no lo notes mucho, el perro se volverá a orinar casi en el mismo sitio. Os voy a explicar de entrada, porque antes de explicaros los distintos productos que vamos a hacer servir en este caso, y luego los que nunca tenéis que hacer servir, pues os tengo que decir cómo tiene que ser ese mecanismo, qué pasos tenéis que seguir uno detrás de otro para que esa limpieza no solamente no la notéis vosotros el olor, sino que ya el animal no note que ha meado en ese sitio y no vuelva a orinarse en ese lugar, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer en cuanto notéis que el perro, o veáis que el perro se ha orinado en un sitio, es limpiar esa zona, recoger el pipí, ya sea con una fregona, con un papel absorbente. Luego tenéis que aplicar cada uno de los siguientes productos que ahora a continuación os iré detallando uno detrás de otro. ¿Vale? Aplicáis el producto y en cada uno, que los iré contando a continuación, lo dejáis actuar el tiempo indicado. Luego de que haya pasado este tiempo, recoger los posibles restos que queden de este producto contra el olor y volver a fregar ya con normalidad el suelo. Sé que es un incordio, sé que es un jaleo, no me lo comentéis porque aquí en la clínica estamos hartos, pero de verdad es la mejor manera, no solamente para eliminar el olor y que vosotros no lo volváis a oler, sino para que el animal no identifique esos puntos donde orinó la vez anterior y donde volverá a mear. El primer método y el producto más sencillo de utilizar es directamente agua oxigenada, y es muy sencillo. Cogéis una parte, el volumen que vosotros queráis de agua oxigenada, y lo mezcláis con el mismo volumen de agua normal del grifo. Lo metéis en un spray y lo aplicáis sobre la zona que ya habéis apartado el pipí y lo habéis recogido, lo aplicáis directamente sobre esa zona. Dejar actuar media hora. Y luego el resto que pueda quedar lo recogéis y ya, como os he dicho anteriormente, seguís el proceso. Limpiar, etcétera, etcétera. Si encontráis que el pipí ya es un pipí antiguo, que ya lleva varias horas seco y que aquello está, o a lo mejor un par de días que ya está seco y que la casa huele mucho a pipí, ese clásico rodal amarillo muy desagradable de ver, hay que optar ya por un método un poco más enérgico. En este método ya mezclaremos 3 ingredientes. Por una parte pondremos 2 partes de agua oxigenada, 2 partes de bicarbonato y 1 parte de agua. El volumen que necesitéis, yo os hablo de partes porque tienen que ser la misma, pero pueden ser 100, 100, 100, lo que vosotros consideréis que vais a necesitar. Os quedará una cosa más digamos, más grumosa, más tipo un poquito más pastoso. Esto lo tenéis que aplicar sobre esa zona en superficie y ya tenéis que dejar actuar como mínimo 1 hora. Después de dejarlo actuar esa hora, los restos los recogéis con mucho cuidado y ya hacéis la limpieza
como os he comentado al principio del vídeo. Un mecanismo que es muy efectivo tanto para pipís recientes, como os he contado en el primer método, como para pipís antiguos, como para zonas que aunque vosotros no veáis el pipí, el perro va y mea allí continuamente, quiere decir que hay un rastro olfativo que el perro detecta que ha orinado en el pasado. Ahí tenéis que hacer servir un método quizás un poquito más energético. Y este método consiste en lo siguiente: tenéis que mezclar en un pulverizador una parte de agua muy caliente con una parte de vinagre blanco, ni de manzana ni nada, el vinagre blanco, ni de vino, ni de manzana, ni de lo que queráis, vinagre blanco y agua muy caliente. Lo dais por la zona. Os advierto, aunque no veáis el pipí, que sepáis que es una zona que al perro le gusta ir a hacer pipí, porque hay una huella olfativa que aunque vosotros no veáis o no notéis, ahí está. Y esto, de esta manera aplicada, el vinagre tiene un gran efecto desincrustante de cualquier tipo de olor. Y lo dejáis actuar 20 minutos. Otro producto que podéis hacer servir y que funciona francamente muy bien es el bicarbonato de sodio, tal cual, espolvoreado sobre toda la superficie. No, si os sale barato, no ahorréis. Espolvorearlo, expanderlo por toda la superficie. Vuelvo a remitirme a lo del principio. Siguiendo todos estos pasos, en el segundo paso aplicáis el bicarbonato, lo distribuís y lo dejáis actuar toda una noche. Si tenéis un poco más de prisa y no podéis aplicarlo toda la noche, podéis coger 2 cucharadas de bicarbonato y lo mezcláis con 150 mililitros de vinagre blanco y los polvoreáis por la zona con el flip, y luego, si queda algún resto, lo recogéis y luego hacéis la limpieza habitual. Otro producto que os va a servir no solamente para quitar el olor, sino para que el perro no vuelva a orinarse en esa zona, es utilizar el limón. ¿Y cómo tenemos que utilizar el limón? Pues es muy sencillo. Exprimís 100 mililitros de limón, cuanto más ácido mejor, recién exprimido, hacéis 100 mililitros, a esos 100 mililitros de zumo de limón recién exprimido le añadís 50 mililitros de agua y 2 cucharadas soperas de bicarbonato. Lo esparcís. El bicarbonato hará que el producto llegue a mucha zona, se esparza por mucha superficie. Luego el resto, una vez pasado media hora, si ha quedado mojado, lo recogéis, porque ya, aunque vosotros no lo veáis, quedará como una pequeña película de bicarbonato con el producto. Luego podéis aplicar la limpieza normal. Y por último, son unos productos que esto ya no es un remedio natural, pero es un tipo de limpiador que, si podéis encontrar, es casi que una de las cosas más en relación calidad-precio de lo mejorcito. Me estoy refiriendo a los limpiadores enzimáticos. Estos productos tienen en su composición que, en vez de llevar un producto químico, llevan enzimas que digieren, que se comen la suciedad. Se la comen. Y dentro de la suciedad están esas moléculas y esas partículas del olor. Acaban con todo. Acaban con todo. Entre los limpiadores, no soy un partidario de dar muchos nombres de marca, pero aquí en España el más conocido, no sé si se conocerá por ahí, porque no, creo que es de una empresa americana, es el Sanitol. Sanitol, mano de santo. Pero es un limpiador enzimático. En cada país, seguro que vais al supermercado, preguntáis en la sección de productos de limpieza y decir, oye, un limpiador enzimático. O si no, vais a una droguería y os lo venderán. Funcionan muy bien, pero que muy bien. Y por último, ¿qué productos no tenéis que hacer nunca servir? Porque en nuestra ignorancia a veces hacemos servir productos pensando que estamos desinfectando y estamos limpiando y eliminando el olor, y sí, dejamos un olor que para nosotros enmascara el olor a orín de perro, pero es que para el perro provocan el efecto contrario. Me estoy refiriendo tanto a la lejía como al amoníaco. Y me diréis, ¿por qué no puedo utilizar ni lejía ni amoníaco? Porque la lejía y el amoníaco incitan a que el perro se vuelva a hacer pipí en el mismo sitio. Es curioso, pero es cierto.
El amoníaco es muy similar a la composición de la orina. El perro va a pensar, cuando habéis fregado con lejía y habéis fregado con amoníaco, que ha habido otro perro que ha orinado ahí. No vais a conseguir nada. Yo sé que, porque a mí me pasa, que el olor a lejía pues, es algo que a todos nos transmite, es decir, limpio, desinfectado y higiénico. Y es cierto, la lejía elimina muchas bacterias y algunos virus. Pero para este caso no sirve. No sirve, ¿vale? Lo siento por los fabricantes de lejía o los de amoníaco, pero sí hay que decirlo, no funciona, produce exactamente lo contrario.